felices de estar nuevamente acá conmigo. Y bueno, antes de empezar a compartir la palabra que el Señor me ha regalado, estoy acá por obediencia, ¿cierto? Estoy en mi casa, estoy en familia, y puedo decirlo, el Señor a mí me ha mandado a hacer algo hoy, pastora. Y va siempre alineado a la dirección que el Señor nos da. Esta semana cuando empecé a orar por esta prédica, yo le preguntaba al Señor, muéstrame cuál es la necesidad de tu iglesia. Y cuando me empezó a mostrar, yo decía, bueno, ya tenía el mensaje, y decía, ¿cómo yo entonces voy a conectar el mensaje con la necesidad que tú me estás mostrando, Espíritu Santo de Dios? Y es precisamente orar por las familias. Y he estado orando toda esta semana por la familia. Y el Señor a mí me ha mostrado palabras, y justamente estaba en 1 Samuel y también en Salmos, donde habla de que mi familia va a servirle al Señor. Amén. Y ministraba mucho a mi corazón una alabanza, y por eso hoy, ya estoy yo sé que no es común nosotros empezar la predica así, ¿cierto? Pero vamos a hacer ese acto de obediencia. Y voy a invitarles a colocarse sobre sus pies. Y hoy vamos a hacer un acto profético. Y vamos a orar por esa familia. Sí, Señor. El acto profético es: Señor, con nombre, mi hijo Samuel, mi hija Susana, mi hija Marcela. Padre, yo quiero que tú coloques en su corazón el anhelo de conocer. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a levantar nuestras manos. No se cierre en su cabeza, Padre, que yo no sé orar. Hoy vamos a hacer un acto profético y va a mencionar todos esos nombres. Sobrinos, va a mencionar nietos, va a mencionar bisnietos, va a mencionar a toda su familia. Y le vas a decir: Padre, yo quiero que tú reines en mi corazón. Y también, Señor, quiero que reines en cada hogar de este lugar, Padre. En cada familia, Señor. Escucha el clamor de mis hermanos, Padre amado, con ese corazón humillado y contrito, Señor. Escucha, Padre amado, esos nombres, esos hijos, Señor, que necesitan esa reconciliación con sus padres, Padre amado. Aquí hay corazones que han estado luchando y han estado clamando por reconciliación en su casa. Dice el Señor que si te acercas a Él, que si le conoces, vas a ver su gloria, Padre. Gracias una vez más, Señor, te damos. Siga mencionando, Señor. Mi casa, Señor, y yo te serviremos. Padre, mi hijo te va a conocer. Padre, mi hija te va a conocer. Mi esposo te va a conocer, Señor, y va a llegar a tus pies, Señor. En mi casa, habita en mí. En mi generaciones, se postrarán a ti, Padre. Pero en mi casa y yo te serviremos, Señor. Mi familia te honrará y mis hijos te amarán. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi familia te honrará y mis hijos amarán. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi familia te honrará y mis hijos amarán. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi familia te honrará. Y ahí, Señor, quiero que mi hijo te conozca, Padre. Esta casa, en el nombre de Jesús, escuche, hermano,
en el nombre de Jesús va a ungir esas cabezas. Esta casa en el nombre de Jesús va a ungir a ese hijo que está apartado de Dios. Esta casa en el nombre de Jesús va a ver la gloria de Dios en esos hogares, Señor. Hogares restaurados, alineados a tu propósito y a tu voluntad, Señor. Hoy seguimos clamando, Padre amado. Y haznos entender, Señor, haznos entender. Muéstranos y revélate, Señor, en nuestros corazones, Padre amado. Dilo una vez más, ese familiar, Padre amado, que tú sabes que está apartado. Dilo una vez más, te va a conocer. Dirigemos a Jehová. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, y esta casa que el Señor me había ministrado mucho en el corazón, porque me decía, esta casa va a ungir a esos hijos, a esas hijas, a ese esposo, a esa esposa que están apartados de mí. Gracias. No que no me conocen, porque sí me conocen, sino que han estado fuera de la red. Y el Señor me ha mostrado muchas madres, muchos padres, deseando tener una reconciliación con sus hijos y orando. Y esa lucha que llevan. Y ahí donde se conecta este mensaje. ¿Se acuerdan que decía, Padre, cómo conecta el mensaje con la necesidad de mi iglesia? La necesidad de mi iglesia es levantar nuevamente ese altar familiar. Sí, Señor. Y a veces nos encasillamos un montón con la palabra altar, porque nosotros, como en varias ocasiones se les he mencionado, fuimos creciendo de pronto en una religiosidad. Y pensamos que ese altar familiar está enmarcado en tenemos que ir a la iglesia, claro, tienen que venir, claro, tienen que hacerlo. Los domingos tenemos que leer esta palabra, nos encasillamos como si fuera una guía. Pero hermano, a mí el Señor a mí me mostraba que el altar familiar a veces solamente es estar sentado y hablar de Él. Hablar de Cristo y de su palabra compartida. Entonces, esa misma religiosidad nos ha colocado un corazón limitado como padre, como hijo, porque el hijo también lo siente. Y no hay ese acceso a ese vínculo de yo en mi casa te serviremos, pero realmente en el servicio hay una transformación. Entonces este mensaje se llama revestidos nuevamente de su naturaleza. Amén. Revestidos nuevamente de su naturaleza. Y sé que muchas veces nos han predicado que nuestro llamado es predicar el Evangelio, ¿cierto? Pero ¿qué es el Evangelio? La palabra del Señor. El Evangelio es decir, el Padre envió a su Hijo a morir por nosotros, y por ese sacrificio nosotros hoy somos salvos, nosotros hoy tenemos una identidad, nosotros hoy somos redimidos, nosotros hoy somos perdonados. Pero ese Evangelio está incompleto, porque ahí entendemos nuestra identidad, pero no se nos predica la otra parte que le doy yo al Señor. ¿Qué le damos nosotros como hijos del Padre? Y la respuesta es la revelación de Cristo. A veces esa misma religiosidad nos encasilla en que nuestra revelación solamente está enmarcado en sueños y visiones. Claro, eso es una revelación. Pero cada uno de nosotros, independientemente de nuestro llamado, tenemos que buscar la revelación de Cristo.
La revelación de Cristo no solamente es entender y comprender el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros, sino formar el carácter de Él en nosotros. Entonces ahí nos vamos a Mateo 11. Versos 28 al 29. Bueno, entonces, ¿qué entendemos? Que el Evangelio no es solamente, vamos a recapitular, entender la identidad que yo tengo en Cristo y el sacrificio que Él hizo por mí, sino que se forme el carácter de Él en mí. Esa es la revelación de Cristo. Ese es el Evangelio completo. Es que nosotros también tenemos que empezar a predicar, porque predicar no solamente es colocar una palabra en nuestra Biblia y enseñarla, sino que también uno predica desde nuestra transformación y desde nuestro comportamiento. Entonces entendemos que es aquella persona que invita a Cristo. Y aquí va a salir, que este sí es el mensaje principal, que es la humildad y la mansedumbre. Pero ¿por qué estas cualidades son importantes para revestirnos de su naturaleza? Bueno, en su palabra, la leemos en el nombre de Jesús, dice, verso 28 al 21. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. En otra versión dice, porque yo soy manso y humilde. Y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es libre. Bueno, primero, ¿qué es ser manso? El Señor a Él siempre lo muestra, y de hecho es una simbología sobre el animal del cordero. Le dicen el cordero de Dios. Esa característica de ese animal es que aún a pesar de saber que lo van a sacrificar, Él va pacientemente, sin colocar resistencia a su amo, la persona que lo va a sacrificar. Se deja quitar la lana sin resistencia. Entonces vemos que en la mansedumbre es benignidad en la condición de nuestro corazón y en el trato. Muchas veces pensamos que la mansedumbre solamente es enfocada en cómo yo me comporto con los demás, pero no, tiene dos enfoques, que lo vamos a entender más adelante, en la condición de nuestro corazón y en el trato hacia los demás. Uno de los sinónimos de la mansedumbre es docilidad, afabilidad y sumisión. Que eso bien Jesús nos enseñó, porque el Hijo se humilló, se sometió. No fue fácil para Él, porque la palabra dice que su alma se abatía cuando ya se acercaba la hora de su muerte. Su alma se abatía. Entonces uno entiende que no fue fácil para Él ser obediente en ese momento. Entonces, ¿qué es mansedumbre? Docilidad, afabilidad y sumisión. Afabilidad es acceso fácil y escucha con benevolencia. Cuando yo estaba estudiando esta palabra, yo le decía, pero que tiene que ver el acceso fácil. Y mansedumbre es y cómo yo trato pues, hacia los demás, lo que yo doy como persona, como ciudadana, como hija de Dios. Afabilidad, y el Señor lo habla muy bien, de acceso fácil, es porque nos enseña que nuestra condición de nuestro corazón, ahí vamos, lo que nosotros le vamos a dar a Él, tiene la necesidad de ser transformado. Y un corazón endurecido
un corazón arrogante. Limita esa transformación que necesitamos. ¿Cierto? Entonces, hasta ahí vamos bien. Acceso fácil, sumisión, obediencia y docilidad. Como antónimo tenemos bravura, ira y fiereza. Fiereza es crueldad de ánimo. Entonces yo me preguntaba por qué esto es importante. Porque muchas veces tenemos un corazón amargo, ¿cierto? Que eso está siendo un obstáculo para el Señor, para nosotros reflejar su carácter. Un corazón amargo no permite tampoco sanidad. No puedo tener un corazón herido, pero tampoco permite la sanidad del Señor en mi vida. Un corazón que está lleno de arrogancia, de orgullo, que solamente confía en su propia inteligencia. Entonces, son limitantes. Y sobre todo es limitante para no encontrar el descanso en Dios. Un corazón que está afanado, un corazón que está amargado, un corazón que está herido, un corazón orgulloso, un corazón sabe de todo, como yo le decía en la clase, desde que es su propio médico, que es su propio consejero, que él resuelve todo, yo puedo solo, soy autosuficiente. Es un corazón que no está permitiendo la transformación de Cristo en su vida y es un corazón cansado, corazón afanado. Y por supuesto un corazón que no está predicando el evangelio completo del Señor. Porque los padres que están acá, voy a sonar un poco, pero vamos a hacer el ejemplo de hijos. Los hijos que están acá, que en su casa tienen un comportamiento inadecuado, pero asisten a la iglesia. Y él tiene como meta que su familia, que su papá, que su mamá, que sus abuelos conozcan el evangelio y se conviertan a él. ¿Quién es el principal obstáculo? ¿El enemigo? El hijo. Porque es que el hijo no está ¿qué? Mostrando un buen comportamiento, no está predicando el evangelio, no se ha convertido realmente y no ha conocido la revelación de Cristo en su vida. Por un corazón que no está siendo manso, por un corazón que carece de humildad. ¿Cierto? Entonces, cuando yo le estaba hablando al Señor, yo le decía, bueno, pero este mensaje es muy individual. Y tú me estás diciendo que la necesidad de la iglesia es hablar de la familia y de levantar el altar de la familia. Y el Señor me dice, no, es que yo quiero tratar con el corazón que va a la iglesia. Va a sonar muy duro, pero si mi adoración comienza cuando yo cruzo esa puerta y se acaba cuando yo salgo, entonces no es adoración al Padre. Mi comportamiento, mis pensamientos predican el evangelio de Cristo en mi casa. No es solamente arrodillarme, estudiar la palabra del Señor, que eso hay que hacerlo. Yo soy producto de unos padres que se han arrodillado y se han humillado y han orado por sus hijos. Y soy también producto de esas oraciones, pero también de un ejemplo que hay que colocar en la casa. Y uno dice, bueno, padre, pero no es tan rápido. ¿Por qué? Porque el cambio de pronto uno no lo ve así rápido. ¿Cierto, pastor? Hay preocupaciones, hay tensiones en la casa, hay conflictos en la casa, hay crisis en la casa que uno tiene que resolver, pero no todo es rápido. Pero el primer paso, y el Señor a mí me decía, el primer paso es el corazón de la persona que va a la iglesia. Que sea percibida de lo que está pasando en su hogar y que hoy entienda, hermano, cuál es la importancia de ser transformados por Cristo. Entonces, nos vamos a Lucas 6, y esto lo van a leer.
Lucas capítulo 6, y me ayudas con la lectura, verso 45. Sí, 45. Lucas 6, verso 45. Sí. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Hermanos, entonces, ¿de dónde sale la grosería que yo digo? ¿De dónde sale el gesto que le hago al esposo? El corazón. ¿Cierto? Todo sale del corazón. Entonces ahí entendemos por qué la mansedumbre es en la condición del corazón y en el trato. Y el primer paso para orar por esa familia, para orar por mis hijos, es darle acceso a Cristo, a nuestro corazón, para que Él sea transformado. Y es un proceso. Claro que es un proceso. Pero el primer paso es darle a Cristo acceso a nuestro corazón. Porque como dice su palabra, que en Él somos una nueva criatura. ¿Cierto? Esa es la predicación del Evangelio. Y una veces no dimensiona todo lo que conlleva, ¿cierto? El ser nueva criatura. El primer paso, hoy padre, madre, que está acá presente, abuela, abuelo, tío, es darle acceso al Señor, a tu corazón. Amén. Sí, Señor. Y nos vamos a una parábola que es poco mencionada, que Jesús ya venía de regreso, estaba con sus discípulos, y se encuentra con una higuera, tenía hambre, él quería recoger higos de la higuera. Se da cuenta que la higuera no tenía frutos, pero la higuera no estaba marchitada. La higuera tenía hojas, pero no tenía frutos, ¿cierto? Y Jesús, yo cuando estaba leyendo esa palabra, yo dije, bueno, pero ¿el por qué se enojó? Mi primera impresión fue, ¿el por qué se enojó? Porque el árbol no tenía fruto, pero no estaba muerto, el árbol no estaba muerto, solo no tenía frutos. Yo dije, de pronto, no era la temporada de él de dar frutos. Y como saben que Jesús siempre habla de la parábola para que uno se le sea más fácil aplicarla a nuestra vida personal, empecé a investigar y yo, Google, ¿por qué la higuera, aún teniendo hojas, no da frutos? Y resulta que la higuera que no da frutos es porque no tiene raíz. La higuera que no da frutos es porque no tiene raíz. Entonces primero tenemos que nuestro corazón. La condición de nuestro corazón es preguntarnos cuál es mi condición. Y de ahí nos vamos a entender por qué de nuestro comportamiento. Y luego tenemos que sin raíz no vamos a poder dar frutos. ¿Cuáles son esos frutos que el Espíritu Santo nos habla? Paciencia, amor, benignidad, mansedumbre, todos esos frutos. Entonces, ¿cuál es mi raíz? Hay que preguntarse, ¿cuál es mi raíz? ¿Cuáles creen que es su raíz? Los escucho. La palabra de Dios. Uno dice, bueno, la palabra de Dios es muy raíz. Estoy suponiendo. Vamos a Efesios 3:17. Efesios 3:17. En nuestra vida pueden haber diversas clases de raíces, como primeramente tener unas
basada y fundamentada en Cristo, pero también muchas veces hay raíces de amargura, porque nos falta, ¿verdad? Presencia, nos falta búsqueda. Por ahí vamos. Entendemos que eso está en nuestro corazón, que las heridas, las preocupaciones, la amargura, el orgullo, van en nuestro corazón. Entonces en Efesios 3, quiero leérselos en esta versión. En el verso 17 dice: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. ¿Qué es mis raíces? El amor de Cristo. ¿Cierto? El amor de Cristo. Y Cristo va a habitar en nuestros corazones en la medida en que confiemos en Él. Entonces, un corazón orgulloso, un corazón arrogante, un corazón sabelo todo, como le estaba comentando anteriormente, ¿realmente está confiando en Cristo? No está confiando en Cristo. Entonces, ese hiera nos enseñó que practicar la amabilidad sin la intimidad con el Padre solo produce hojas. Y al final Jesús maldice la higuera. Y ahí la higuera sí se marchita. La pregunta es, ¿por qué el Señor se enoja o se indigna cuando no estamos dando fruto? Cuando nosotros somos hojas. Porque no estamos echando raíces en el Señor. Porque no estamos echando raíces, no estamos siendo cimentados en Él. Porque no estamos anhelando conocerle a Él. Porque no estamos anhelando experimentar el amor de Él. Entonces, ¿qué? Somos un corazón que practica la amabilidad, que dice: yo puedo practicar la mansedumbre, yo puedo ser humilde con los demás. Y es que yo soy amable con los demás, yo soy buena con los demás, yo todo lo demás. En el trato, yo no soy grosera, yo siempre ayudo, yo estoy presta, siempre para preguntarte qué necesitas, yo estoy ahí, yo soy una buena amiga, yo soy una buena esposa, yo soy una buena hija, yo soy una buena hermana, mis hermanos que me necesitan siempre estoy ahí, ¿cierto? Pero ¿qué nos está enseñando Cristo? Que no es en el trato, que es en nuestra condición del corazón. Porque no es lo que se ve, no es lo que es visible ante nuestros ojos, sino lo que Él nos está viendo. Amén. ¿Quién está viendo nosotros? Frutos. No estamos dando ese fruto. Y estamos también siendo obstáculos para que nuestra familia conozca y anhele experimentar el amor de Cristo. Porque va a llegar un momento en que esos corazones también que están muy cargados, esos corazones que solamente les sale la amabilidad para otros, va a explotar. Y ahí es donde te sale la grosería, ahí es donde te sale la palabra que llega al otro, ahí es donde te sale el gesto, la actitud, el aislamiento, la depresión. Todo eso lo produce la condición de nuestro corazón. Y el Señor no está interesado en darnos y en que nosotros enfoquemos nuestra mirada en ser siervos, servirle. Él está también interesado en sentirnos hijos de Él y sentirnos amados por Él. Y el buen amor trae corrección. El buen amor también trae transformación de nuestras vidas. Porque como le decía al principio, ese es predicar el Evangelio completo. ¿Cuál es el Evangelio completo? La revelación de Cristo. La revelación de Cristo en nuestra vida. No en visiones, no en sueños, sino cómo el carácter de Cristo se está formando en mi interior. Y eso lo explica el apóstol Pablo aquí en Efesios. Él explica, él dice: entonces habitará en nuestro corazón.
Y antes, él dice, lo fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. El apóstol Pablo está orando para que nosotros seamos fortalecidos en nuestro hombre interior. Interior. Entonces, ¿cómo lo hizo Jesús? Jesús tuvo una muerte voluntaria y aceptada con dulzura. Él fue el cordero, el manso, el humilde, el que no hubo arrogancia, que le lavó los pies a sus discípulos, incluso sabiendo que uno de ellos le iba a traicionar y que había también otro que lo iba a negar. Y lo hizo con tranquilidad aun cuando su alma se abatía. Y aquí hay algo muy importante, y es que nuestras fuerzas nosotros no vamos a poder. Porque cuando Jesús estuvo pasando por ese momento, él, ¿a quién fue? Al Padre. Y él alcanzó a decirle, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Si es un corazón que está caminando bajo su propia inteligencia, un corazón que está confiando bajo sus pensamientos, bajo sus creencias propias, no es un corazón que va a descansar en Dios. Y ahí es donde se nos complica ¿qué? La obediencia. La obediencia, pues como primera medida lo hizo Jesús, obediente. Tampoco hizo abstención de su poder. Pero antes de todo esto, antes de que él pasara por la muerte, antes de que él caminara con sus discípulos y les enseñara lo que es ser manso y humilde, nos vamos a Filipenses capítulo 2, versos 7-8. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se despojó. ¿Qué es despojar? Quitar. Quitar. Se despojó a sí mismo, o sea que él se quitó todo beneficio y todo privilegio divino y se hizo hombre por nosotros. Entonces, antes de ya yo entender el por qué es importante la mansedumbre y la humildad en mi corazón, antes de todo eso, primeramente debemos ¿qué? Despojarnos. Entonces, nuestra naturaleza pecaminosa, como dice la pastora, que muchas veces nos ha predicado, que tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces, el despojo no es simplemente yo ser apercibido y quitármelo, sino es una decisión constante. Porque estamos ¿qué? En carne. Somos cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Eso es uno. ¿Cuál es el problema? Cuando el alma domina el espíritu o cuando la carne domina el espíritu. ¿Quién debe dominar el alma y el espíritu? ¿Y quién debe dominar el alma y el cuerpo? Es el espíritu. Entonces no es una decisión de un día, sino diaria. De yo despojarme, quitarme esa naturaleza pecaminosa y humillarme a los pies de Cristo todos los días y decirle, Señor, yo quiero ser transformado. Sí, Señor. Padre, yo quiero que tú sanes mi corazón. Padre, yo rindo ante ti este problema, yo rindo ante ti esta herida, yo rindo ante ti esto que no me está dejando en paz, yo rindo ante ti mis luchas interiores, ¿cierto? Mis luchas personales. Entonces esto quiere decir que la humildad y la mansedumbre no son solamente cualidades visibles, es un proceso diario
de despojo de nuestra naturaleza pecaminosa. Una decisión y una elección. ¿Que es difícil? Es difícil. Cuando estemos en ese dilema, recordemos cuán difícil le fue a Jesús renunciar a su privilegio divino y hacerse hombre por nosotros. Y humillarse por nosotros. No quiere decir que nosotros no tengamos esos pensamientos, no quiere decir, ay, se me salió una grosería, se me salió no. Tengo la oportunidad de despojarme, de rendírselo a Cristo, pero ya siendo consciente, ¿cierto?, de la condición de mi corazón. Y que todo discípulo necesita permitir que Dios trate con nuestro corazón. Amén. Sí, Señor. Dios no está interesado solamente en que nosotros le sirvamos a Él, sino que sentirnos amados, como yo le decía anteriormente. Y ese amor, como nos enseña el apóstol Pablo, lo experimentamos a medida de que se forme el carácter de nosotros. ¿Cierto? Entonces, luego de despojarnos, somos llamados, lo voy a leer, somos llamados en Colosenses, capítulo 3, 12, a colocarnos un nuevo vestido. Un nuevo vestido. Luego de yo quitarme esa naturaleza pecaminosa, luego de que se me salió la grosería, porque se salió la grosería, voy y pido perdón a mi hermano, ¿cierto? Me voy a Colosenses 3, 12. Pero yo les voy a leer un poquito más adelante. Voy a leer desde el 10. Y la palabra del Señor dice: vístanse con la nueva naturaleza, y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y parezcan más a Él. En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no está circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. De pronto en esta coyuntura, en la actualidad yo diría así, si fue ladrón, ¿cierto? Si es un hijo desobediente, si es una hija desobediente, no importa. Le dice el Señor que cuando le aceptamos a su corazón, y en cuanto nos parezcamos más a Él, vamos a recibir esa nueva vestidura. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión. Este es el nuevo vestido. Ya, aquí ya pasaron, hay corazones heridos, ya aquí no hay corazones, sábelo todo, ya aquí ya no hay corazones orgullosos. Ya es que hay corazones con un nuevo vestido que es tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Aquí hay corazones pacientes, ¿cierto? Digan amén. Amén. ¿Cuántos creen que aquí hay corazones pacientes? Amén. Está difícil, pero los hay. ¿Por qué? Porque ya tenemos un nuevo vestido de amor, de paciencia, de humildad. Ese es nuestro nuevo vestido, de tierna compasión. Entonces, por tanto, ser manso y humilde no es solamente una actitud aprendida, es transformación por medio de la revelación de Cristo en nuestra vida. Entonces, la mansedumbre y la humildad no es actitud aprendida, ¿cierto? Sino la revelación de Cristo en nuestra vida. Ahora, ¿cómo se revela Cristo? Es la manera de preguntar. ¿Cómo se revela Cristo en mi vida? Y en Gálatas 4:19, acompañen con la lectura en Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Bueno, ahí el apóstol Pablo está, mejor dicho, creo que desesperado. Desesperado porque dice, por quienes yo vuelvo a sufrir dolores de parto.
Está demasiado desesperado el apóstol Pablo. Pero dice que se forme el carácter de Cristo en nosotros. Entonces nos enseña que la revelación de Cristo es del esfuerzo continuo y anhelo de nosotros. Esfuerzo continuo y anhelo de nosotros. Tenemos que anhelar conocer a Cristo, tenemos que anhelar en intimidad, amarle a Él, ¿cierto? Y por cuanto ese esfuerzo continuo y ese anhelo, se nos será reflejado plenamente el carácter de Jesús. Y le vamos a conocer. Entonces yo le decía al padre como que, bueno, pero tú nos colocaste todo fácil. Todo fácil porque nos estás dando cómo quitarnos esa naturaleza pecaminosa. Nos muestras a través de la vida de Jesús cómo hacerlo. Nos dice cómo debemos vestirnos nuevamente después de ser limpiados. Cómo debemos vestirnos nuevamente. Y al final nos dice, quiero que conozcan mi amor. Y nos dice cómo conocerlo, cómo experimentar ese amor de Él. Entonces la revelación de Cristo produce cambios visibles. Cuando uno empieza ya a conocerla a Él, ya tu hijo, ya tu sobrina, ya tu abuela, ya tu papá, ya tu mamá, cuando empieces a imitarlo, cuando empieces a aprender de Jesús y empieces a dar esos frutos, tú y tu casa le servirá a Jehová. Tú y tu casa le va a conocer a Jehová. Tú y tu casa va a amar a Jehová. Entonces, ¿cuál es el problema? Mi corazón. Mi corazón. Y por eso el Señor me decía, comienza por ese corazón que va a la iglesia, para que esas familias lleguen a mis pies. Comienza con ese corazón. Pero Él nos está dando la solución y nos da la solución en pasos. Nos da en pasos. En ser nuevamente revestidos de su naturaleza. Entonces Dios nos pregunta hoy si le conocemos en intimidad, si le buscamos, si estamos reflejando realmente su carácter, si aún me resisto a la transformación de Él. ¿Qué tengo en mi corazón que debo rendirle a Él? ¿Cómo me está viendo mis hijos? ¿Cuál es mi comportamiento? Dígale, ¿qué tengo que yo rendirle a Cristo para que llegue la restauración y la reconciliación en mi casa? Para que haya paz, para conocer ese descanso del que Él nos habla y de ese yugo ligero del cual su palabra nos habla. Entonces Jesús nos está haciendo un llamado a aprender de Él. ¿Qué aprendemos de Él? El ser manso y humilde. Nos quiere transmitir estas cualidades o frutos. Y lo hace mediante nuestro trato con Él. Diario. Diario. A veces nuestra religiosidad nos limita porque vemos lejanía con el Padre. Pero Él está siempre con nosotros. Empieza a verlo como una persona. Empieza a ver al Espíritu Santo como una persona en su día. Y le va a conocer. Hable con su boca, profetice, diga, Padre, yo anhelo conocerte. Yo anhelo caminar contigo. Cuando tú empiezas a ver al Espíritu Santo como una persona, tú empiezas a tener más comunión con Él. Porque es que ya nosotros no lo estamos viendo lejos, ya lo estamos viendo al ladito, al lado. Ya Él empieza a rendir, ya Él empieza a confiar más en Él. Y su palabra nos enseña en Efesios que en cuanto nosotros empecemos a confiar en Él, así mismo Él nos va a revelar. Y también, y menciona el Espíritu Santo porque dice, por el don permanente de su Espíritu Santo en nuestras almas. En nuestras almas. El Espíritu Santo de Dios es nuestro ayudador. Y a veces nosotros lo tenemos tan fácil y lo ignoramos.
Cuando el Padre me mostraba estas palabras, yo le decía, es que está tan al lado, está tan cerca en nosotros poder conocerte. Pero esa misma condición de nuestro corazón duro no nos permite ver. No nos permite ver. Entonces queremos ver también a los demás, queremos y clamamos por eso y luchamos por eso. No le estoy diciendo que no lo deje de hacer, sígalo haciendo. En nuestro hogar, en nuestras familias. Pero si yo todavía tengo un corazón resistente a la transformación de Cristo, no voy a conocerlo. Y hay algo aún más fuerte cuando el Señor me decía, es que el tibio no solamente es el que peca hoy y mañana va a la iglesia y tiene un pie en la iglesia y tiene un pie en el mundo. Ese no solamente es el tibio. El tibio también es el que me ama a medias. Y yo fui rapidito orando y yo, Señor, yo te amo a medias. Muéstrame a ver si de verdad yo te estoy amando a medias. ¿Y por qué? Cuando usted empieza un vínculo amoroso, usted no conoce a la persona a medias. Es más, si está enamorado y tragado, todos los días quiere conocer algo nuevo de esa persona. ¿O no? Así es. Así es. Entonces, ¿cómo lo hacemos con el Padre? ¿Cómo lo hacemos con el Padre? ¿Cómo yo amo a medias al Padre? ¿Cómo hablo con Él? Cuando escucho una palabra, cuando me corrigen, yo no busco al Espíritu Santo. Si me está haciendo demasiado difícil, ¿cierto? El dejar un pecado, yo no busco al Espíritu Santo para que sea mi ayudador. Y dice, don permanente, o sea, Él está siempre. Él está siempre. Entonces, ¿qué requiere esa transformación? También voluntad. Y decirle al Padre, yo no te quiero amar a medias. Porque a veces nos enfocamos en ser tibios, en que yo no peco, yo no tomo, yo no adultero, yo no salgo de pronto para sitios indebidos. Y uno dice, no soy tibio, yo voy a la iglesia todos los domingos. Pero como decía al comienzo, si tu adoración comienza por esa puerta y termina por esa puerta, no es adoración. Entonces estamos siendo tibios. Y es una palabra fuerte. Yo decía, Padre, ¿cómo tú me vas a poner a decir eso? Es una palabra fuerte, estamos siendo tibios porque le estamos amando a medias. Y ese corazón orgulloso y ese corazón autosuficiente que no descansa en el Padre, ¿cierto? Que también quiere resolverlo todo solo, ¿no está qué? Confiando. También es un amor a medias. También es un amor a medias. Y al final, en esa misma palabra de Mateo, Mateo 11, la que leímos al principio, 28-29. A veces nos enfocamos en lo que tenemos que rendirle a Él, ¿cierto? Pero también a veces, muchas veces nos olvidamos de una promesa. Y este verso a mí me impresionó muchísimo, que este versículo tiene una promesa. Tiene un mandamiento, porque es un mandato. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, es un mandato. Déjenme enseñarles que soy humilde y manso de corazón y encontrarán descanso para mi alma. Esa es una promesa, hallar descanso. Hallar descanso. Esa angustia que a los padres, disculpen que les ponga el ejemplo mucho a los padres, hoy, pero quiere decir que el Señor está hablando hoy a los padres.
que se angustian, que se desesperan, que se preocupan, que cargan con responsabilidades del hogar. El Señor les está diciendo, pero es que a mí tienes descanso. Ven y despójate, humíllate, ríndeme. Eso ahí, esa mancha que tienes en el corazón, esa herida que tienes en el corazón. Y en tu casa va a haber restauración, van a experimentar mi amor, van a experimentar mi provisión, van a experimentar mi guía y mi presencia. Amén. Y luego de eso, vístete. Yo te tengo un nuevo vestido, le dice el Padre. ¿De qué? De los frutos. Entonces ya no vamos a hacer esa higuera que solamente va a dar hojas, porque ya vamos a estar cimentados en su amor. Vamos a empezar a vivir y vamos a empezar a predicar un evangelio completo, con su revelación. Es como conclusión, un corazón humilde y manso es capaz de entender y experimentar el amor de Cristo. Un corazón, diga, mi corazón, manso y humilde, es capaz de entender y experimentar el amor de Cristo. Reflejar su carácter plenamente, respondiendo a su llamado en obediencia y adoración. Ese Señor trae a mi corazón esta madrugada, porque casi no predico. Esta madrugada le decía, yo quiero un corazón nuevo para mi iglesia. Un corazón dispuesto, que tenga la voluntad de conocer y experimentar mi amor. No enfocado en ser siervos, sino enfocado en que reconozcan que son hijos de Dios. De que hay una transformación que va por medio de la intimidad. ¿Cierto? Entonces, hoy, como les venía comentando, de que el Señor me mandó a hacer un acto profético, pastora me permite, y con su permiso. Cada uno de los que estaba presente, que vino solo, no está solo, estamos en familia, pero los que vienen en pareja se van a colocar juntos, ¿cierto? Y vamos a tomar un poquito cada uno en sus manos de aceite. Y vamos a terminar ese acto profético de que en mi casa y yo serviré, pero ya con un corazón apercibido y entendiendo que necesitamos la revelación de Cristo en nuestros corazones para que haya esa transformación en nuestros hogares. Nos colocamos de pie. En pareja, y con la otra mano vamos a ungir nuestra cabeza. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle, Padre, hoy estoy delante de ti, dispuesto a ser transformado. Padre, anhelando que Cristo sea revelado en mi vida, con un corazón dispuesto a conocer. Y empieza ahí en su oración personal
a desahogarse con el Padre. Y le va a rendir todo. Si tienen problemas de finanzas en su casa, si tienen un hijo rebelde, le vas a rendir todo a Él. Y las parejas van a orar por el servicio de sus hijos. Van a orar para que esos hijos vuelvan a su redil. Y van a orar primeramente por reconciliación de matrimonio. Porque en el nombre de Jesús, hoy fortalece los matrimonios. En el nombre de Jesús, el Señor les da las herramientas para que haya reconciliación. Para que esos matrimonios vuelvan a tener una nueva vestidura. Para que vuelvan a tener un nuevo vestido de su naturaleza. Para que vuelvan a conocer el amor de Cristo. Padre, hoy delante de ti estoy, Señor. Rendida ante ti, Señor. Pidiéndote, Señor, por cada petición y cada clamor de cada corazón que está en este lugar, Señor. Que tú puedas ver, Padre amado, las necesidades de esos corazones. Que puedas ver las angustias, Señor, que tienen mis hermanos. Y que ellos puedan experimentar que tú los sostienes. Que ellos puedan experimentar que tú los acompañas, Señor. Que ellos puedan experimentar tu presencia. Ahí donde estás, Señor, vuelva a ungir tu cabeza. Dile, Señor, yo me aparto para ti. Dígale nuevamente, Señor, yo me aparto para ti. Espíritu Santo de Dios, consagra a mi matrimonio y a mi casa, a mis hijos y a mis generaciones, a mis nietos y a mis bisnietos, Señor. Como dice tu palabra, que la bendición los alcance. Y que hoy, Padre amado, tengas misericordia de nosotros. Hoy rendimos nuestro corazón pidiéndote perdón. Porque te hemos amado tibiamente. Porque te hemos amado a medias, Señor. Vuelve, Señor, a conquistar estos corazones, Padre amado. Sé tu Espíritu Santo ministrando cada corazón que está en este lugar. Sé tu, Señor, hiriéndonos de tu amor, Señor. Que ellos esta semana puedan verte, Señor. Puedan anhelar más tu presencia, Padre amado. Que toda palabra, que toda promesa, Señor, puedan verla con sus ojos, Señor, cumplida en su generación. Diariamente te entrego mis generaciones. Y esta casa va a ver esos hijos ungidos, Señor, ungidos, Padre amado. Siga orando por todo que sigue, por esa angustia, Señor, por esas depresiones, por la familia, Padre, por esa tristeza, Señor. Ríe. Dile, ten misericordia de lo que yo hice en mi pasado. Dile, pero quiero conocerte más a ti, imitarte, quiero aprender de ti, Jesús. Dile, quiero aprender de ti, y que mi yo muera, y que solamente tú vivas, Padre amado. Y empieza a profetizar por nombre, a cada uno de sus hijos, a cada uno de sus nietos, al nombre del familiar que anhela que conozca del Padre. Dígalo con nombre a él ahora.
Solo tú, Jesús. Siga orando por esa familia. Santo No sé si los pastores en este momento quieran orar por una familia, por un familiar, por enfermedades generacionales, que hoy en esta altar se rompen.
Gracias por revestirnos de tu naturaleza, Señor. Por cuanto confiamos en ti, Señor. Y adoramos. Gracias, Señor. Gracias. Y empieza a abrir su boca dándole gracias a ti. Por eso, por tanto, le confiemos a Él. Dale gracias, Señor, por esas promesas cumplidas en mi vida. Gracias por mi familia, Señor. Digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios, poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú eres santo, y una vez más mi corazón, te entonará canción. Y es cuán grande mi corazón entonará canción. Cuán grande es Él, cuán grande es. Damos un aplauso. Y esta iglesia va a ver, ¿cierto? Esas miradas, va a ver esas familias aquí reunidas. Esta iglesia, pastora, va a ser testigo también de esos testimonios de provisión. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Gracias. Gloria a Dios. ¿Habló Dios o no habló Dios? Gloria a Gracias al Dios. Señor, ¿verdad? Por su palabra. Hoy nos ha dado un banquete, hermano, porque cuando Dios trae una palabra como esta, es porque el Señor quiere hacer grandes cosas